¿Se han preguntado por qué nosotros reímos cuando nos cuentan un chiste? ¿O por qué nos reímos cuando otros también se ríen? El día que descubrí eso fue el día que me apasioné todavía más acerca de enseñar sobre la arquitectura y el diseño. Verán, cuando estaba en el colegio, dibujaba bonito, hacía cosas, tenía ciertas habilidades. Y entonces mis compañeros siempre me dijeron, usted va a ser el arquitecto, usted va de fijo a estudiar diseño. Y entonces, cuando entré a la universidad, me imaginaba hablando con esta gente que hacía los edificios con el último diseño, las personas que tenían las ideas que cambiaban nuestras ciudades. Pues bueno, el inicio no pudo ser peor. Las primeras cosas que diseñaban, las primeras ideas que compartía, no eran las mejores. Mi profesor inclusive llegó a sugerirme que por qué no escogía otra carrera. En ese momento me acuerdo de sentirme solo, de sentir una ansiedad que es bastante típica de los estudiantes. Hoy en día dirijo una escuela de diseño y además dirijo mi propio estudio. Y una de las cosas que más me gusta es ayudarle a las personas a entender cómo y por qué descubrimos, cómo podemos ser más creativos. Y es que esa ansiedad que yo sentí en su momento, también la veo en nuestros clientes, en nuestros estudiantes, en mi familia. Es esa pregunta de cómo puedo crear más cosas, cómo puedo ser de verdad más creativo. Y es que existe un mito acerca de la creatividad. Es como si se trajera en el ADN. Es como si ser creativo o diseñador fuera como ser un superhéroe. Nos picó una araña y ya de repente podemos tener una idea. Pero ¿qué pasa cuando ese superpoder se va? ¿Qué pasa cuando no podemos ser creativos? Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado. Y es que desde niños se nos enseña a descubrir el mundo a través del juego. Es una cosa que hacemos. No hay nada más bonito que ver a mi hija descubrir que una forma calza dentro de un juego y verla sonreír, verla entender que el mundo funciona de cierta manera. Y es bonito también ver al primo de mi hija, a mi sobrino, ver cómo le llama la atención cuando mi hija descubre y él trata de imitarla. Pero algo está pasando en la educación formal y pareciera que ese descubrir lo perdemos. De hecho, una de las razones por las que la gente se sale de la secundaria en nuestro país es porque encuentran que muchísimas clases son aburridas. Y un producto de esto es que hace no mucho tiempo, solo el 20% de los estudiantes en nuestro país se graduaba sin haberse quedado en una materia. Expertos en la educación hoy nos dicen que lo importante es enseñar cómo pensar y no exactamente qué pensar. Pero si ustedes se imaginan en un aula como la que les acabo de enseñar y alguien diciéndoles qué pensar, entonces se pierde la esencia de por qué nos gusta descubrir. Y es que el descubrir está ligado al ser feliz y al humor. Tengo un sobrinito que está empezando a usar las computadoras y el otro día llegó corriendo, estaba carcajeándose. Y me dice, es que vengo de ver a abuela enfrente de la computadora con los ojos cerrados. Y cuando le pregunté que por qué los tenía cerrados, me dijo, es que Windows me pidió que cerrara las pestañas. Esa relación entre el humor y el descubrir fue estudiada por Arthur Koestler. Arthur Koestler lo pone de una manera muy sencilla y él sabe algo que cualquier cómico sabe. Cualquier cómico sabe que un chiste es una historia lineal que termina con un fin inesperado. Y es este fin inesperado
el que hace que nos riamos. Pero piénsenlo, ¿cuándo es que nos reímos? No es porque lo que dijimos es gracioso. De hecho, ver a la abuela enfrente de la computadora con los ojos cerrados es un poco ofensivo. Pero aún así nos reímos. La risa es una recompensa que el cerebro nos da cuando descubrimos algo. Es un reflejo del cuerpo, un regalo que nos da el cerebro cuando descubrimos. Entonces, Kostler, y yo me lo imagino así, si lo pudiéramos graficar, nuestro plano de conocimiento sería 1. Y dentro de ese plano, cuando tenemos un problema o una situación, nos movemos alrededor de las ideas y maneras que ya sabemos. Es decir, la rutina, por ejemplo, de cómo resolver un problema sería moverse dentro de ese plano. Cuando uno descubre algo nuevo, quiere decir que hay un conocimiento que se intersectó con lo que ya sabemos. Un conocimiento que lo tuvimos que haber adquirido. Kostler le llama a este proceso el proceso de disociación. Es el proceso de poner dos conocimientos previamente adquiridos juntos y a partir de ahí crear ese momento de descubrimiento. Ese momento que nuestro cerebro recompensa con la risa. Para los profesores es importante saber que ese momento pasa en el inconsciente. Es decir, yo no puedo forzar a nadie a descubrir, igual que no puedo hacer a nadie reírse de un chiste que ya escuchó. ¿Por qué? Porque no hay descubrimiento. Entonces yo me imagino nuestro cerebro como una cosa que está llena de estos planos de conocimiento y en donde de manera continua nosotros estamos adquiriendo mucho más conocimiento a través de diferentes maneras para que estos puntos de descubrimiento sucedan y así aprender más. Entonces, por eso es que es importante para ser creativo no solamente sentarse a esperar la idea, no va a llegar. Es importante investigar, experimentar, obtener nuevos conocimientos, estar con personas que piensen diferente a uno, que piensen y vean el mundo de una manera diversa, el colaborar, el prototipar y de ahí moverse, porque así vamos a poder crear más posibilidades de descubrimiento. Ahora, hay otra cosa que es importante descubrir. Resulta que cuando nosotros creamos, en nuestro cerebro se producen una serie de hormonas. La endorfina, la dopamina, la serotonina, pero a mí me interesa la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la empatía. Es decir, es la hormona que a mí me hace sentirme cercano a alguien con el que estoy trabajando o cercano a un colaborador. Y es por eso que trabajar y descubrir en grupo nos hace mucho más felices, porque sentimos la empatía del otro, porque estamos felices de estar descubriendo no solo de manera individual, sino de manera comunal. Y entonces es importante que nos preguntemos ¿por qué hoy en día nosotros aprendemos en espacios de este tipo? Donde pareciera que el descubrir es un proceso solamente individual. Y entonces quiero dejarlos con un pensamiento y una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes los procesos de educación para poder en un futuro preparar a los ciudadanos y pensadores felices y que se vuelvan los arquitectos de nuestro futuro? Muchas gracias.